Los neumáticos son los únicos elementos del vehículo que están en contacto con el suelo, por lo que siempre deben estar en perfecto estado. En la banda de rodamiento se tallan unos canales y ranuras que permiten el agarre o adherencia del vehículo al pavimento. Cuando existe agua en la calzada, el dibujo la evacúa, permitiendo el contacto con el suelo. Si el neumático está desgastado, tiene menos dibujo. Por tanto, se pierde adherencia, llegando a perder el control del vehículo. Las ranuras principales cuentan con unos indicadores de desgastes llamados CWI. Presión de inflado. La presión de inflado de los neumáticos se debe comprobar de forma periódica, aproximadamente cada 15 días. Esta comprobación debe hacerse con los neumáticos fríos. Si lo hacemos en caliente, no deberemos quitar presión, ya que es normal que aumente con la temperatura. La rueda de repuesto debe ir a la presión más alta de las recomendadas por el fabricante. Presión incorrecta. Cuando la presión de inflado de los neumáticos es inferior a la necesaria, se deforman más los flancos y se calientan excesivamente. Se desgastan más y más deprisa por los hombros o bordes de la banda de rodadura. Aumenta el riesgo de reventón. Disminuye la adherencia, especialmente cuando el pavimento es deslizante. Además, el vehículo pierde estabilidad y aumenta el consumo de carburante. Si la presión de inflado de los neumáticos es superior a la necesaria, disminuye la zona de contacto con el pavimento y con ello la adherencia. Se desgastan más y más deprisa por el centro de la banda de rodamiento. No absorben bien las irregularidades del terreno y el vehículo vibra más, dando paso al deterioro de los órganos de la suspensión. Si la presión entre ruedas del mismo eje está descompensada, cada rueda tendrá un agarre y un rozamiento distinto al previsto. El vehículo tenderá a desviarse hacia el lado de la rueda más desinflada, sobre todo cuando frenemos. Debemos evitar desgastes. También aumenta el desgaste la forma de conducir, la conducción agresiva, aceleraciones, frenazos, etc. La velocidad a 120 km/h se desgasta 2 veces más que a 70 km/h. Los golpes o roces contra los bordillos, baches, piedras, etc. El mal estado del vehículo. La dirección desalineada. Ruedas desequilibradas y amortiguadores en mal estado. Frenos mal reglados. El exceso de carga y su mala colocación. Las condiciones de la vía también influyen. El tipo y estado del pavimento. El clima se desgasta más en verano que en invierno. El uso de cadenas en invierno. Tengamos en cuenta que se deben quitar cuando no sean necesarias, ya que dañan al pavimento y a los neumáticos. Además, el desgaste siempre es mayor sobre las ruedas motrices, las que reciben el movimiento del motor. El contacto con la grasa, líquido de frenos o disolventes también perjudica su estado. Cambio de neumáticos. Debemos cambiar los neumáticos cuando tengan cortes, grietas o deformaciones. Además, debemos tener en cuenta que caducan 5 años después de su fecha de fabricación. Cuando el dibujo de los neumáticos llegue a 1,6 milímetros, deberemos cambiarlo obligatoriamente. Los neumáticos nuevos deben ser iguales en todas las ruedas. Si por necesidad hubieran de usarse mezclados, al menos deben ser iguales en cada eje. Si queremos montar neumáticos con dimensiones diferentes, debemos tener en cuenta las indicaciones que puedan aparecer en la tarjeta ITV y las equivalencias del fabricante. En ningún caso podremos montar neumáticos con un índice de carga o velocidad inferior al indicado por el fabricante. Si montamos neumáticos más anchos, consumiremos más combustible y disminuiremos la seguridad, ya que pueden perjudicar a los frenos, a la suspensión y a la dirección. ¿Cómo se cambia una rueda? Una vez que el vehículo está inmovilizado en un lugar seguro y señalizado correctamente, seguiremos los siguientes pasos. En primer lugar, sacaremos la rueda de repuesto y las herramientas que necesitemos.
Seguidamente, aflojaremos los tornillos un poco, así evitaremos que el vehículo se mueva cuando esté levantando. Luego, levantaremos el vehículo, observando las marcas para colocar el gato en el lugar correcto. En cuarto lugar, cuando la rueda deje de tocar el suelo, la quitaremos después de sacar los tornillos. Seguidamente, colocaremos la rueda de repuesto y apretaremos los tornillos un poco, antes de bajar el vehículo. Y por último, bajaremos el vehículo y apretaremos los tornillos. ¿Qué hacer ante un reventón? Controlar un vehículo cuando una rueda revienta es una tarea difícil de realizar. No obstante, el comportamiento en caso de reventón es: hay que mantener la calma, coger el volante con fuerza y corregir las posibles desviaciones. Evitar soltar bruscamente el acelerador y frenar lo mínimo posible con mucha suavidad.